Análisis Galáctica. Desmenuzamos los hechos y acontecimientos actuales. Bueno, gente, a ver, ustedes saben que la realidad de la Argentina va cambiando en estas horas minuto a minuto, por eso la hemos convocado a Clara Mariño, una analista, una periodista de muchos años, para, por ejemplo, preguntarle, según su visión, hacia dónde va el sistema democrático argentino hoy por hoy, ¿no? Cómo está parado el país. ¿Qué tal, Clara? Bienvenido, un gusto saludarte. ¿Cómo estás, querida? Gracias por acompañarnos. Bien. ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Bien, bueno, me alegro. Qué lindo tenerte, hace tanto tiempo que no hablábamos, así que bueno, la verdad que es una gran alegría poder tenerte aquí en Galáctica Internacional en esta edición del Glóbulo Magazine, un poco para conocer tu visión, cómo estás analizando lo que está pasando en la Argentina, ¿no? Con este tema de la reforma laboral, el tema de cierta presión que hay con el estatuto del periodista en la Argentina también, otro tema que nos está preocupando bastante, y también justamente la baja en la edad de la imputabilidad de los menores, ¿no? Que delinquen, que asesinan, un tema que preocupa a la sociedad hace muchos años y que lamentablemente se venía tardando bastante la resolución, digamos, de estos temas, ¿no? Bueno, mira, en realidad son dos temas distintos, obviamente. Sí. El primero ya me estoy refiriendo a la reforma laboral, ya tuvo un amplio triunfo el gobierno en senadores, ahora va a pasar a diputados. Patricia Bullrich, que fue la encargada de juntar, de recolectar votos, dice que la idea del gobierno es que no haya ningún cambio en diputados, porque vos sabés muy bien que si hay se cambia una coma en diputados, tiene que volver a senador. Para atrás, claro. Sí. Entonces Patricia Bullrich dijo que ella lo que quería era que se respetara lo que se votó en el Senado. Yo creo que este éxito político del gobierno, hoy lo hablaba en una radio, en Radio Continental, para mí tiene que ver y está directamente vinculado al cambio realmente extraordinario que sufrió el Congreso, tanto en diputados como en senadores, después de las elecciones legislativas de octubre. Claro. Vos recordás que cuando ingresa al gobierno Milei, en el Senado había solamente 6 senadores de su partido, después quedaron en 5 porque uno se fue, ¿viste? Todo eso, Dios que al comienzo, claro. Y hoy, si vos sumás a juez, tenía un bloque de partida de 22 senadores. Es un cambio enorme. Es decir, estas leyes que se están tratando y que vienen aparentemente con un éxito político para el gobierno de la reforma laboral, y aparentemente los datos que yo estoy manejando ahora, siempre puede haber un cambio, ¿no? Pero de la reforma penal juvenil también va a salir positivamente. Son cambios que tienen que ver con una conformación del Congreso, tanto en diputados como en senadores, que ha cambiado muchísimo después del triunfo electoral del gobierno en el mes de octubre, ¿no? En las legislativas. Ahora, esto que se está viviendo de pronto con este cambio que se intenta generar justamente en la reforma laboral, lo que se está diciendo en estas horas que en diputados hay alguna que otra dificultad con los propios aliados, ¿no? De estos cambios que le están reclamando desde el oficialismo. ¿Vos crees que eso se puede allanar, que el camino se va, digamos, a clarificar en el transcurso de estas horas? Mira, esto no te lo podría adelantar porque fíjate vos que el proyecto original que el gobierno mandó al Senado después tuvo como cerca de 50 modificaciones. Sí. Es decir, en esto hay que reconocer que el gobierno dijo, la mejor ley es la ley posible. Es decir, en otra época quizás el gobierno era más intransigente y ahora aceptó las negociaciones, porque los cambios han sido muchísimos. En diputados, como vos decís, algunos trascienden que van a intentar hacer algunos cambios,
pero esto no está confirmado, hay una negociación minuto a minuto, hora a hora, y esto no lo vamos a saber hasta que se abra la sesión y se discuta en el Senado la reforma aprobada en diputados, sí, la reforma que sacó ayer el gobierno en Senado. Claro. Bueno, ahí vos viste que le llevó casi 2 meses y pico largo, ¿no? Pero bueno, decían que intentaban en diputados sacarlo en el transcurso del día, cosa que parecería ser que es una locura, ¿no? Que es bastante difícil de consensuar, teniendo en cuenta que algunos diputados van a tener que consultarlo justamente con sus respectivos superiores, y que ahí es donde la cosa se puede llegar a demorar, ¿no? A dilatar un poco sí, más de lo que se pensaba. Todo es posible, es posible, pero el gobierno creo que aprendió algunas lecciones, ¿no? De entender que en democracia vos tenés que negociar. Claro. Yo te diría que no sé si esta es la mejor ley, pero es una ley posible. Lo mismo te digo en el caso de la ley penal juvenil, el gobierno quería que fuera a partir de los 13 años, y aceptó un cambio de la oposición que dijo, bueno, la imputabilidad es a partir de los 14. Ahí también se dio el gobierno. Sí. Pero sinceramente no me parece mal. Yo creo que en el marco... Claro, tampoco era mucha la diferencia, ¿viste? Era 1 año, 2 años más. Que estaban ahí, sí. Y creo que en un sistema democrático, para mí la negociación obviamente en el buen sentido de la palabra, me parece que es fundamental para el ejercicio de la democracia, ¿no? Claro. Ahora, con ese malestar que hay dando vuelta ahí en el Parlamento de gran parte de la oposición, específicamente también con el enfrentamiento que viene habiendo con la gente del PRO y el propio Mauricio Macri, ¿vos crees que eso va a incidir en la toma de decisión final de los diputados allí en el Parlamento? No creo que Mauricio Macri o los diputados del PRO, porque ha elogiado, Macri ha elogiado esta reforma, porque a él le hubiera gustado una reforma en algunos aspectos más actual, más moderna, pero no creo que el PRO le bloquee o pida cambios a esta ley, pero todo puede pasar. Claro, más teniendo en cuenta que Ritondo es un hombre bastante cercano al oficialismo, no tiene diálogo bastante directo también con Diego Santilli, ¿eso puede favorecer el acuerdo, la negociación, Clara? Es muy probable, y yo creo que el otro dato político es cómo ha cambiado la relación de fuerzas en el Senado. Antes el Senado era un reducto del partido justicialista o del peronismo, y fíjate vos, no sé, en las argumentaciones hubo algunas interesantes, pero fíjate lo que hizo Mayans, que a mí me pareció un disparate. Comparó la ley laboral con un campo de concentración en la época de los nazis. Una locura, ¿no? Claro, viene con la mentalidad de Formosa, evidentemente, ¿no? Evidentemente, la mentalidad del caudicismo parece ser que se le metió ahí adentro, ¿viste? Y no hay forma de sacarlo. Claro, vos cuando argumentás de esta manera, es que argumentás mal. Sí. Y yo creo que lo que... Hay cosas que son patéticas, ¿no? Que no deberían darse justamente más en el Parlamento, en un escenario de estas características, cuando se tendría que debatir estas cosas con un poco más de seriedad, ¿no? Claro, y fíjate vos cómo han cambiado las cosas, y también esta reforma es posible. Es decir, vamos a ver si es buena o no y qué resultados va a tener con el tiempo, ¿viste? Yo creo que el tiempo va a ser el mejor juez para saber si esta reforma sirvió o no sirvió. Pero fíjate vos qué poca fuerza incluso tenía la CGT. Claro. No existió directamente, parece ausente, con o sin aviso, habría que preguntarse, ¿no? Iba a hacer un paro, se dio cuenta que no tenía fuerza para hacer un paro. Claro. Se acercó a la plaza y cuando vio los líos que había salieron corriendo. Pero esto, ¿sabés por qué pasa? Pasa porque hoy la CGT, que era algo así, ¿viste? Que decía que era la columna vertebral de los trabajadores en la Argentina, apenas representa hoy al 50%, o quizás un poquito menos de los que trabajan en la Argentina, porque hay un 50% hoy en nuestro país que lamentablemente
están en el sector informal, claro. o en plataformas, Sí. o en trabajos muy vinculados. Muy precarios, o directamente sin trabajo, ¿no? Tratando de Claro, ver cómo hace alguna claro. changuita, cómo se la rebuscan. Eso el Sí, gobierno lo tiene en cuenta, claro, esta cuestión realmente de lo que está pasando dentro del ámbito laboral, porque esta reforma también llega en un momento muy difícil para el trabajador, para el profesional de la Argentina, ¿no? Como que estamos todos de alguna manera afectados porque incide en lo que es la posibilidad de la disponibilidad, cómo está el bolsillo de cada uno de los argentinos, ¿no? Que está bastante resentido. mirá, yo te estaba leyendo hoy hace un ratito un dato, y esto con datos incluso oficiales. A Este ver. es el cuarto mes en que el salario o los ingresos promedios de los trabajadores en la Argentina cae. Claro. Es tremendo, ¿eh? El cuarto mes. Uh-huh. Saquemos de lado también la otra cuestión de los padecimientos que tienen nuestros mayores en la Argentina, ¿no? Estamos hablando de que un jubilado promedio ronda los 350 a 400 mil pesos en la Argentina. Es un tema fuerte, impactante. Estamos hablando menos de $400 por mes. ¿Cómo hace para subsistir una persona con ese ingreso, ¿no? Que tiene que comprar medicamentos, ni te cuento aquel que tiene que pagar un alquiler, pagar los servicios, comer, comprar algún elemento de necesidad de higiene? ¿Estamos fuera de la realidad en la Argentina Mira, en ese sentido, Clara? Claro, yo lo que creo que en el tema jubilaciones, que es un bono de 70 mil pesos que viene desde hace 2 años y medio, con todas las variables y los aumentos que hubo, ¿no? ¿Cómo se entiende esto? Claro, yo creo que la situación de las cajas jubilatorias en la Argentina es dramática. Yo estaba el otro día vi en televisión un tape, ¿no? Un pequeño clip de Perón, cuando regresa a la Argentina para ejercer como presidente en su tercer periodo, y en una reunión que él está ahí con los dirigentes de la CGT, esto era, creo que en el año 70 y pico, antes de asumir como la tercera presidencia, les dice a los dirigentes de la CGT, miren, en la Argentina las cajas jubilaciones han sido saqueadas. Y es un Perón de la década del 70. Mirá los años que han pasado. Y el saqueo continuó durante unas cuantas décadas después también, ¿no? Pero claro, fíjate vos que para que haya una jubilación más o menos razonable, todos los estudios demuestran que tienen que aportar 4 trabajadores activos por cada jubilado. Y en la Argentina aportan 2 trabajadores activos por jubilado, y hoy en la Argentina la mayoría de los que tienen una jubilación han accedido a ella, y esto es terrible, a través de moratorias. Ese es el temita, ¿no? Claro. Es tremendo. Es tremendo, claro. Ahora, esta cuestión que han hecho los gobiernos anteriores, que ahora muchos le van pasando, ¿no es cierto?, el problema al actual gobierno. Ninguno de ellos se hace responsable, porque vos lo escuchás a muchos de ellos que siguen hablando como si estuviera todo bárbaro, ¿no? Bueno, mira, nadie se hace cargo en la Argentina de nada. La reforma que había propuesto Macri, que terminó con aquellas escenas tremenda, ¿no? Con el gordo Mortero, el casi cae el gobierno vergonzosa, Macri, que lo hirieron políticamente. Era una reforma que, de haberse aplicado, los jubilados hubieran ganado más dinero que con la reforma que después hizo Alberto Fernández. No lo dejaron, no hubo quórum allí, no lo dejaron, no le permitieron producir ese cambio. Ahora, este atraso que tenemos en esa materia, ¿no? Por la falta, digamos, de coherencia, nos viene llevando realmente a un deterioro social y económico tremendo. Dramático. Vos sabés que en una entrevista que le hice el año pasado al presidente de la Corte Suprema, Rosati, me hablaba de la cantidad de juicios que recibe la Corte Suprema de Justicia. En el año 2025 recibió y terminó 15.000 sentencias, una locura, 15.000 sentencias. Ahora, la mayoría de las sentencias o los casos que le llegan a la Corte Suprema de Justicia en la Argentina, el 60% tiene que ver con conflictos
provocados por el Estado. Ajá. Y de ese 60%, todos o casi todos, o una buena parte de esos conflictos tienen que ver con el tema jubilaciones. Es decir, acá a los jubilados lo han saqueado. Totalmente. Los jubilados ganan juicios en la Corte Suprema. Nunca pagan. Nunca pagan, es una vergüenza, ¿no? Claro. Saquearon también con el tema de la FJP, lo que han hecho realmente a aquellas personas que han aportado como correspondía en tiempo y forma, y están todos metidos en la misma bolsa, ¿no? Ahora, eso en algún momento creo que van a tener que clarificarlo, o sea, la justicia va a tener que empezar a actuar en serio en esa materia, ¿no? Porque no puede ser de que una persona que hizo aporte durante tantos años, 40, 50 años, esté en la misma posición que aquellos, viste, que se la dieron con planes y toda la historia que hicieron a posteriori, ¿no? Aparte del saqueo que hubo con el tema de la FJP, que tampoco después, viste, nadie se hizo cargo de nada. No, claro, fíjate vos que creo, no sé si era en el primer gobierno de Kirchner o en el gobierno de Cristina, que tuvo que intervenir la Corte Suprema, porque el proyecto kirchnerista era prácticamente igualar a los que habían aportado toda su vida, como vos decís, por los que habían aportado la mitad. Claro, eso no puede ser. Claro. Era una barbaridad lo que estaban haciendo. Y ahí intervino la justicia y dijo, esto no puede ser, y medio que se arregló. Pero hoy hay gente con 30 años de trabajo que gana 20.000 pesos más que uno que aportó 10 años. Por eso. Y esto no puede ser. No puede ser, claro. Ese es el tema, ¿no? Que hay que prolijar un montón de cosas. Esperemos que realmente se empiece a trabajar en esa línea, ¿no? De prolijar estas cosas que están muy mal, ¿no? Que han sido manipuladas vergonzosamente y que afectan a aquellas personas que se han sacrificado y que han hecho un esfuerzo para hacer su aporte respectivo, y hoy realmente no tienen ningún tipo de consideración de parte del Estado y de los funcionarios, que se la pasan prometiendo cosas que después no las cumplen, ¿no? No, mirá, la Argentina es un país que se ha construido con los incentivos al revés, ¿no? Vos, por ejemplo, fíjate en la crisis de la policía de la provincia de Santa Fe. Otro tema lamentable. Lo que ganaba un policía que se juega la vida, que cuando vos tenés un problema querés que te venga a ayudar, no gana nada al lado de un concejal de un pueblo perdido en Argentina. 4 o 5 millones de pesos contra 800.000 pesos. Pero claro. No se entiende esa cosa, la verdad. ¿Qué arriesga un concejal? El versear nada más, ¿viste? O sea, el bla, bla, bla. Ahora, un policía está arriesgando su vida. A Trump o a no sé quién. Es el sistema político argentino que a la gente que trabaja en el Estado, que vos pedís que te cuide, no sé, un médico, un enfermero, que te enseñe, un maestro, un profesor, o que te le pagan los mangos y ellos se la llevan todo, ¿no? Son a los cuales pagás de una manera realmente vergonzosa, ¿no? Claro. Bueno, esperemos que la gente empiece a tomar conciencia una buena vez en la vida, en esta Argenlandia que vivimos hace tantas décadas. Yo recuerdo a veces cuando nos cruzábamos ahí, en tus épocas que trabajabas con Bernardo Neusta, con Grondona, con el querido amigo Néstor Ladino, que siempre vos sabés que lo recuerdo casualmente, hace un par de horas atrás recibí un mensaje, creo que de su pareja, que siempre como que mantiene, viste, la red social de Néstor, y realmente, viste, a uno se le cruzan esos recuerdos, decir, pero esto viene pasando, me llega tal mensaje, bueno, fulano me decía tal cosa, y uno, viste, recuerda eso y cómo te va impactando, porque decís, cuántos años, cuántas décadas que venimos repitiendo la misma trastada en la Argentina, ¿no? Y nosotros los ciudadanos, y me incluyo como comunicador social, y me parece, o tal vez creo que vos pensarás lo mismo, cómo nos hemos venido equivocando de confiar tanto en estos pseudo caudillos, en estos dirigentes políticos que nos vienen defraudando hace tantos años, ¿no? Pensamos que con el sistema democrático esto se iba a recomponer, y lamentable y tristemente seguimos con la misma historia de siempre, ¿no? Mirá, va a ser un proceso largo. Si uno ve el día a día, o desde hace mucho tiempo de la Argentina, uno dice, bueno, pero yo creo que los cambios se van a ir produciendo, pero va a tardar mucho. Yo creo que es un país construido
a mi juicio, a favor de las corporaciones. Es decir, los sectores de poder enquistados. Y cuando digo corporaciones, no te digo solo las empresas, te digo los sindicatos, claro, incluso algunas universidades. Todos se armaron un negocio. de forma corporativa, exactamente, ¿sí? Para coaccionar y presionarse entre ellos a ver cómo van manteniendo sus quintitas, sus curros armados, ¿no? Pues fíjate que eso lo estamos viendo ahora también en estas horas con la competitividad de grandes grupos corporativos que luchan para hacerse, digamos, de un territorio para, por ejemplo, producir eventos o para la explotación minera o para la explotación petrolífera. O sea, en todos los temas vos ves que está lo mismo, el grupo de las camarillas de las corporaciones conformados por los grupos de siempre. Entonces, eso la gente ya lo está percibiendo, se está dando cuenta, ¿no? Inclusive ahora lo bueno es que a través justamente de los medios alternativos se conoce este tipo de cuestiones o la podemos difundir, cosa que antes nos resultaba imposible, ¿no? Por la censura, por la prohibición. Ahí tenés el otro tema de lo que está pasando también con el tema del estatuto del periodista, que bueno, evidentemente hay una intencionalidad de coartar el trabajo profesional para ver cómo, bueno, se coacciona, se censura. O sea, hay un montón de cosas que tienen que ver justo con esto que vos acabás de mencionarlo. Mencionás el tema de las corporaciones, que no son las grandes compañías, sino son los grupos que se corporativizan para operar y manejar de alguna manera o presionar a los propios gobernantes de turno, que muchas veces ellos avalan después con acciones indebidas, respaldándolos, con el famoso tema de los sobres ya conocidos que han circulado durante décadas, etcétera, 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 ¿no? Sí, pero fíjate vos que cada puertita que abrís, es decir, yo creo que uno de los problemas de la Argentina es considerar el Estado como un botín de guerra de los distintos sectores que venimos mencionando. Y sí. Este es el concepto que hay que cambiar. Por ejemplo, esto que ha salido estos días en los diarios, de lo que contrataba un amigo del presidente Alberto Fernández, sí, para conseguir contratos, entre un lado, son miles y miles de millones de pesos. Bueno. Y bueno, ahí está la gran, claro, la gran cuestión de la corruptela permanente generalizada de la Argentina. Eso es lo que hay que terminar. Sí, la corrupción es uno de los grandes problemas que tiene la Argentina, sin duda. Tal cual. Te mando un gran abrazo, Clara. Como siempre, me encantó estar charlando contigo. Vos sabés que vos sos una de las referentes que tengo junto a Fanny Mandelbaum como de las luchadoras del mundo del periodismo, como mujeres que tienen una garra impresionante. Así que cada vez que puedas disponer de algunos minutos, seguramente vamos a estar convocándote para seguir evaluando todas estas cosas que nos vienen sucediendo. Bueno, te agradezco muchísimo y para mí ha sido un placer estar en contacto con vos y llamame cuando quieras. Un abrazo gigante, un beso y te quiero mucho, Clara, gracias. Un abrazo. Gracias. Clara Mariño, periodista, una mujer que viene trabajando en el mundo de la comunicación hace décadas, que conoce y como ustedes la escuchaban, compartíamos y analizábamos algunas de las tantas cuestiones que nos vienen pasando aquí en la Argentina, ¿no? Y qué importante es esto de comentarlos, compartirlo con ustedes para ver si en algún momento podemos producir ese cambio que venimos anhelando hace tantas décadas. Seguimos con más El Glóbulo Magazine, como no podía ser de otra forma, en la señal internacional de Galáctica, Radio y Televisión Iberoamericana Habla Hispana.